escuchando, de verdad, mil y mil gracias. Pues bueno, no sé si cuento algunas cosas mías nomás para que lo entiendan desde ahí. Pues nada, soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica, actualmente estoy haciendo un doctorado en neurociencias y pensamiento complejo en Argentina. Pues llevo varios años haciendo el tema de psicoterapia y es un tema que me ha encantado. Lo que decía Félix tiene toda la razón, creo que no nos habíamos pensado como profesión que nos iba, o sea, que iba a pasar algo como esta nueva realidad, ¿sí? Donde iban a cambiar tantas cosas, no solo en salud mental, sino la forma como intervenimos, como trabajamos y como entendemos el mundo. Entonces, hemos pensado con Félix hacer un entrenamiento y algo que me encanta un poco de Félix y por eso siempre lo acompaño en todos estos proyectos, es que Félix siempre se ha interesado mucho en que busquemos los mejores protocolos, como lo mejor que haya en el mercado, qué es lo que se ha hecho que esté mejor rankeado científicamente. Pues quisiéramos entrenarlos en algunos protocolos de intervención rápida, ¿sí? Algunos protocolos de intervención en crisis rápida que se podrían hacer incluso de modo virtual o de manera presencial. Tenemos un tema y es que yo creo que esto no es raro para muchos de ustedes. Yo creo que muchos de ustedes tal vez ya se han formado en atenciones en crisis. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes ya se han formado en este tema, pero generalmente, o no sé cómo lo han vivido ustedes, los cursos que yo he tomado de atención en crisis, ¿sí? Y ya lo vamos a llevar con ese tema de la virtualidad. Generalmente cuando yo he recibido formaciones en atención en crisis, siempre me forman como en las atenciones en crisis los peores escenarios. ¿Qué hacer cuando alguien se va a quitar la vida? ¿Qué hacer en caso de una emergencia cuando alguien dice me estoy lastimando? A mí me parece súper importante formarse en esos protocolos, pero pues seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes que atienden pacientes, cuántas veces han tenido que atender casos de suicidio? Tal vez algunos, sí, pero no creo que sea la generalidad en muchos de nuestros trabajos, a menos de que trabajemos en una línea de reacción, sí, donde todo el día tenemos que trabajar situaciones de este estilo. Entonces, a veces asociamos la crisis con el evento de quitarse la vida, pero pocas veces asistimos a entrenamientos donde, ejemplo, cuando yo me formaba en crisis, los entrenamientos que yo he tomado desde hace muchos años, cuando yo iba a formarme en crisis, yo decía, oye, pues chévere saber qué hacer con alguien que se quiere quitar la vida, pero a mí lo que generalmente me pasa en la práctica es que tengo pacientes que llegan bajos de ánimo, que se ponen a llorar en consulta, que no quieren continuar con el proceso, que quieren desertar. O sea, esas son las crisis con las que yo trabajo todo el tiempo y son crisis, pero como no es la crisis macro, ¿sí? Entonces muchas veces no nos forman en esas crisis. Yo lo que quisiera es que nos formáramos en 4 técnicas, primero que entendiéramos un poco este nuevo escenario de la telepsicología, cuáles son los nuevos retos, ¿sí? ¿Cuáles son estas nuevas percepciones que tenemos sobre la intervención desde la telepsicología y que nos formáramos en 4 protocolos, ¿sí? Estos 4 protocolos son 4 de los mejores protocolos, ¿sí? A nivel internacional que están rankeados para atención en crisis, ¿sí? Validación emocional. Validación emocional es un protocolo que busca tranquilizar a una persona, o sea, el paciente que se les pone a llorar en consulta, el paciente que no quiere seguir, el paciente que llega desmotivado, ustedes, dentro de todo su protocolo de modelos de intervención, podrían utilizar al inicio. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, 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 Andrés, perfecto. Ok, Se va la voz. perfecto. Bueno, si se está yendo la voz, me van contando ahí para yo ir repitiendo. Entonces, les cuento, quisiera formarlos en 4 protocolos. Primer protocolo, validación emocional. La validación emocional es un protocolo que tú lo haces entre 20 y 25 minutos, ¿sí? O sea, no es un protocolo que te va a coger toda una consulta, pero es un protocolo que va de 20 a 25 minutos y está encaminado en regular una persona, en lograr tranquilizar una persona. Luego les voy a contar un segundo protocolo que se llama, que son los protocolos de reguladores fisiológicos.
Entonces, vamos a hablar de cómo regular. Es otro protocolo que dura más o menos 30 minutos y está también encaminado en cómo tranquilizar a una persona que esté en un nivel de crisis un poco más alto, ¿sí? Por lo menos les cuento, estos reguladores fisiológicos, los reguladores fisiológicos son protocolos que yo he tenido la oportunidad de aplicar aquí en Colombia en situaciones de crisis como desastres naturales, en eventos complejos de atentados, digamos en situaciones complicadas donde la persona está desbordada y yo necesito tranquilizarla rápidamente. Son protocolos que se utilizan mucho desde la Cruz Roja, desde entidades grandes como UNICEF, demás. Entonces les voy a enseñar los protocolos que se llaman reguladores fisiológicos, entendiendo que cuando yo voy a trabajar con una persona que está emocionalmente activa, que está activada emocionalmente, si yo primero no la regulo biológicamente, si no la regulo fisiológicamente, la persona no me va a entender el discurso. O sea, yo le puedo decir a una persona, tranquila, vamos a encontrar su familia. Si la persona está amigdalina, no me va a entender y tampoco me va a ayudar. ¿Sí? Yo necesito que la persona se regule, necesito entender. Les voy a decir algo que a veces no nos gusta mucho a los psicólogos, pero es verdad. Debemos entender que aparte de la psicología, tenemos un cuerpo fisiológico, ¿sí? Tenemos un sistema nervioso, un sistema endocrino, un sistema respiratorio, un sistema muscular que debemos comprenderlo y atenderlo. Dentro de esas técnicas de regulación fisiológica, les voy a enseñar algunas técnicas de respiración que se utilizan en situaciones de crisis, ¿sí? Como la técnica de reciclaje de respiración, que es una técnica de 2 minutos, la técnica del 4-2-8, técnicas de relajación muscular. Vamos a ver algunas de las técnicas que nos ayudan, ¿sí? Algunas de las técnicas que nos ayudan a poder regular fisiológicamente una persona. Entonces vamos en 2 técnicas. Una, que es todo lo que es validación emocional, ¿sí? Desde el discurso, cómo tranquilizar a alguien. 2, regulación fisiológica, y es técnicas de respiración, técnicas relacionadas con algo que nosotros en psicología llamamos desactivadores fisiológicos. Hay 4 desactivadores fisiológicos que si usted los sabe utilizar, usted desactiva a una persona emocionalmente rápido, que es respiración, caminar, hablar y escribir. Les voy a enseñar cómo es eso. El caminar. Ejemplo, cuando una persona está emocionalmente activada, ¿usted qué es lo que debe entender? Que es una persona que tiene demasiada adrenalina y noradrenalina en su cerebro. Que si usted sienta a la persona, le cuesta más liberar adrenalina y noradrenalina. Pero que si yo pongo una persona y la coloco a caminar, no más el acto de caminar y cansarla, le está agotando adrenalina y noradrenalina y le está generando GABA. Y en la medida que sube GABA en el cerebro, se le desactiva el sistema nervioso, se activa sistema límbico y se empieza a activar lóbulo frontal. Entonces les voy a enseñar unos desactivadores que debemos conocer en consulta. Cómo es el acto de caminar, uno cómo debería poner a mover una persona para cansarla, ¿sí? Pero que no se me agote tanto que después no quiera seguir hablando. El tema de la respiración, el tema de la escritura. Vamos a ver eso que son desactivadores fisiológicos dentro de este segundo protocolo. El tercer protocolo es un protocolo que se llama modificación de pensamientos. Muchas personas que están en crisis desarrollan algo que ustedes ya conocen como ideas irracionales. Quien mejor habló de las ideas irracionales fue un psicólogo que se llamaba Albert Ellis, con su terapia de terapia racional emotiva. Albert Ellis decía, las ideas irracionales son ideas que obviamente no son reales, pero que uno generaliza, como cuando yo digo, es que siempre me va mal, es que todas las mujeres son infieles, es que no importa, son ideas que están tan arraigadas en mi cerebro, son ideas que están tan arraigadas en mi arquitectura de pensamiento, que yo ni siquiera las negocio, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando las personas están en crisis, esto es lo que presentan. Entonces, les voy a enseñar un protocolo de los muchos que hay de modificación de pensamiento, el protocolo que mejor rankeado está de modificación de pensamiento en casos críticos. Entonces, es un protocolo pequeño, porque luego hay unos protocolos grandes para situaciones más complejas. Este es un protocolo que está alrededor de los 40 minutos, que se compone de 5 pasos, que se llama modificación de pensamientos. Entonces, mire que vamos en 3 protocolos. Primero, validación emocional. Segundo, regulación fisiológica. Tercero, modificación de pensamientos. Y cuarto y último protocolo se llama líneas de atención o rutas de ayuda. ¿Sí? Y es que vamos a entender que muchas veces la mejor intervención es una buena remisión. ¿Sí? Entender que es una línea 1XY.
Las líneas 1XY son líneas de 3 dígitos que están en todos los países y son líneas de reacción. Entonces vamos a tratar de entender qué líneas de reacción tienen ustedes, para qué sirve una línea de reacción, cuáles son algunas de las rutas que uno debería saber, ¿sí? Ejemplo, sí, rutas que deberíamos saber todos los psicólogos. Y eso está muy arraigado también a las políticas públicas. ¿Cuál es la ruta para situaciones de suicidio? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando un paciente me dice que se quiere quitar la vida? Aparte de la intervención, ¿cuál es la ruta legal que yo debería hacer como psicólogo? ¿Qué hacer cuando me dicen, tengo un niño que parece que fue abusado sexualmente por el papá? O sea, hay unas rutas que no solo nosotros deberíamos saber de psicología, sino que deberíamos tener algunos conocimientos básicos de legalidad y derecho, porque hay cosas hasta donde podemos llegar y otras cosas que no podemos hacer, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver cómo funcionan las líneas de ayuda, cómo funcionan las rutas de intervención. Como les digo, uno a veces no tiene que atender todo, pero qué bueno cuando usted sabe remitir, ¿sí? Porque es que el problema es cuando un psicólogo no sabe de algo y me atiende, pero qué bonito es cuando un psicólogo me dice, mira, yo no manejo directamente esto, pero hay una ruta de atención que es la que tú debes emprender y es esta, esta y esta. Entonces, cuando nosotros incorporamos a las personas en las rutas de atención, ¿sí? Nacionales, legales, pues esto también ayuda al tema de intervención para muchas personas. Entonces, lo que vamos a ver es eso. 4 protocolos de intervención dirigidos a casos de crisis que usted podría hacer de manera presencial o desde la virtualidad. Y obviamente, a partir de todo eso, pues lo que les decía, vamos a hacer una revisión fuerte sobre la virtualidad. ¿Qué cosas debemos estar manejando los psicólogos ahora desde la virtualidad? La virtualidad vino con una cantidad de cosas y es que, ejemplo, los psicólogos ahora no solo debemos tener herramientas clínicas, sino que también debemos saber herramientas básicas a nivel de tecnología. Miren, hay un caso que lo hemos estado analizando mucho aquí en Colombia con el Colegio Colombiano de Psicólogos, y es que, ¿qué pasa cuando un psicólogo no sabe encriptar información? No es que les vaya a enseñar a encriptar, pero vamos a hablar de información. Vamos a hablar de algunas cosas de estas, de la importancia o de cosas que debemos saber los psicólogos. No sé si ustedes sabían, pero correos electrónicos como Gmail y Yahoo no borran los correos. Gmail y Yahoo lo que hacen es que guardan muchos de sus correos y lo que hacen es que buscan palabras, no es que lean sus correos, no sabemos, esperemos que no, hasta que nos haga una Wikileaks que nos diga, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú mandas correos? Hay ciertas palabras que las leen estos correos y luego te mandan publicidad alrededor de esas palabras. ¿A ti no te ha pasado que tú quieres viajar, no sé, a Aruba? Voy a poner, tú quieres viajar a Aruba y entonces tú empiezas a buscar Aruba y Aruba y no te ha pasado que luego te empieza a llegar correos electrónicos semanas siguientes de promociones a Aruba, de viajes a Aruba y uno dice, pero ¿por qué me conocen tan bien? ¿Sí? O sea, ¿por qué me está llegando esta información? Porque hay ciertas plataformas que yo debo tener cuidado con la información que coloco. Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo un paciente con ludopatía, adicción al juego, y yo me comunico con él a través del correo electrónico. Y en el título del correo o dentro del correo yo le digo, mira, te voy a mandar las siguientes técnicas para trabajar tu terapia del juego. Recuerda que tienes un tema con el juego o sea, yo repetí 1, 2, 3 veces la palabra juego. Pues lo que hacen estos buscadores muchas veces o estos correos es que guardan la palabra juego, ellos no interpretan, porque el sistema no interpreta todo el mensaje, sino que guarda ciertas palabras y semanas después le podría estar llegando a mi paciente publicidad de cómo jugar en línea, o sea, yo, por informarle a mi paciente, lo que hice fue exponerlo. Entonces, vamos a hablar un poco de los nuevos retos a los que estamos sometidos los psicólogos. No es solo colocarle un correo a mi paciente, no es solo comunicarme virtualmente, es cómo me debo comunicar, ¿sí? ¿Cuáles son esos mínimos de tecnología que uno debería saber? ¿Sí? ¿Cuáles son esos mínimos de tecnología que yo debería tener para poder hacer una consulta? Porque en mi afán de ayudarlo, podría estarlo exponiendo. Entonces, sobre esos temas son los que quiero que trabajemos. 4 protocolos de intervención y que nos demos el permiso un momento de reflexionar sobre todo el tema de la virtualidad. ¿Cuáles son esas mínimas cosas que nosotros deberíamos conocer ahora? Bueno, pues bueno, eso es parte de, no sé si tienen preguntas o dudas que me quieran hacer y por supuesto las vamos resolviendo.
Exacto, exacto. No sé si hay dudas o preguntas, aprovechemos que el doctor Andrés aún tiene un chancecito. Y bueno, mientras les queremos contar que esto hace parte de un ciclo de certificaciones. De hecho, si me permiten, mientras van haciendo las preguntas, quiero compartirles que vamos a estar viendo, bueno, por acá ven. Bueno, esto lo hicimos hace unos días, una presentación similar con la doctora Angie, porque el entrenamiento va todo el proceso de telepsicología, pero además vamos a ver todo el tema de primeros auxilios psicológicos bien amplio, primeros auxilios psicológicos en niños, en adultos, en parejas, ¿sí? Y son dos certificaciones que se estarán desarrollando. Este es el de telepsicología. Ahora, estas dos certificaciones, escúchenme bien, van a ser en vivo y en directo mediante esta metodología de Zoom, pero adicional queremos darle un regalo. Realmente lo que estamos buscando es procurar darle la mayor cantidad de herramientas a los profesionales de la psicología para que se puedan enfrentar y adaptar a esta nueva normalidad con las herramientas, que si van a ir a la batalla, bueno, vayan armados definitivamente. Y es por eso que además de, si deciden tomar estos dos entrenamientos en vivo, cada entrenamiento son 8 horas de manera presencial, le vamos a regalar 3 bonos que son seminarios en videos. Le vamos a dar ¿te acuerdas? Andrés, que estuvimos desarrollando, que lo desarrolló el doctor Andrés, precisamente son 8 horas en video, es decir, grabados, que lo vas a tener en nuestro campus virtual, depresión y ansiedad en tiempos de cuarentena. Ese es el bono 1. El bono 2, este tema definitivamente importantísimo, la preparación para manejo de atención por muerte y duelo, donde se van a manejar no solamente todos los protocolos del manejo de muerte y duelo, allí está el doctor Andrés en conjunto con la doctora Erika Rojas en video, y además este es más largo, son 16 horas en video, son un entrenamiento súper intenso, porque van a ver todos los protocolos a nivel general del manejo del duelo, y además entonces como un caso especial el manejo del duelo por COVID, que ustedes saben que es un tema sui generis, porque no se hace todo el proceso de duelo, de la rutina, de la normalidad, del común, cuando se hace el velorio, se hacen las misas, todos esos ritos sociales que se tienen comúnmente no se pueden hacer obviamente por las razones del COVID. Ese sería el segundo bono. Y un tercer bono, que también lo editó el doctor Andrés, ¿te acuerdas? La entrevista psicológica. Y no sé si le puedes contar un poquito qué hablas en este entrenamiento de entrevista psicológica, Andrés. Sí, algo que yo llevo muchos años trabajando, de hecho se ha vuelto pues como investigación de los últimos años y mi investigación de doctorado, es que los psicólogos debemos entender que no solo tenemos una profesión de ayuda a los otros, queramos o no, nuestra profesión es una profesión regulada legalmente y hay unas cosas que sí o sí debemos hacer. Lo que pasa es que muchas veces no nos forman en este tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos en lo que van a encontrar acá, son, primero, no solo algunos documentos legales que deberíamos tener en el ejercicio de la práctica, y no solo los hablamos, los compartimos. Sí, les vamos a pasar los links, van a poder ver allí los formatos que yo utilizo, los van a ver ahí en la presentación, cómo se hacen. Y les vamos a enseñar allí, ejemplo, dentro de una historia clínica, cuáles son los puntos básicos. En una historia clínica hay un punto básico que se llama examen mental. Un psicólogo que no sepa hacer exámenes mentales está muy en desventaja con relación a otros. Y cuando yo hablo de examen mental, no solo me refiero a los psicólogos clínicos. Yo siento por lo menos que el examen mental, que es uno de los puntos de la historia clínica, todo el mundo todo lo deberían saber hacer. ¿Qué es un examen mental? Un examen mental es analizar porte y actitud. Ah, por ahí hay un micrófono prendido, por ahí para que lo revisen. Ejemplo, ¿qué es un examen mental? En el examen mental hay análisis de porte y actitud, principio de realidad, procesos básicos, procesos superiores y procesos psicofisiológicos. Entonces, les vamos a enseñar cómo hacer una historia clínica, qué es un formato de evolución, cómo se le hace seguimiento a un paciente. ¿Qué es eso del consentimiento informado? No sé si ustedes lo sabían, pero el consentimiento informado a la larga es un documento legal que ni siquiera deberíamos hacerlo los psicólogos, lo deberían hacer abogados con formación en psicología. ¿Sí? El consentimiento informado no es algo que yo un día estoy inspirado y me pongo y redacto una hoja. No, no, no. El consentimiento informado es una cosa muy seria porque es como se instaura un proceso legal de psicología. Les vamos a mostrar qué debería llevar un consentimiento informado, algunos formatos de consentimientos informados, y les voy a contar algunos informes y formatos
de cómo manejo yo incluso ahorita en la virtualidad, cómo manejo mis formatos, cuáles son los formatos que yo generalmente manejo cuando tengo que hacer remisiones. Muchos de los psicólogos siempre sufrimos cuando tenemos que hacer una remisión a una entidad legal, a un colegio. ¿Cómo hago un formato de remisión? Atendí un paciente y el paciente me dice, Andrés, ¿me puedes entregar un formato donde me digan que yo estuve contigo porque tengo que llevar esto al colegio del niño, a la empresa? ¿Cómo hacer esos formatos del día a día? Entonces les vamos a mostrar formatos ya diseñados, validados, que usted podría empezar a utilizar en su práctica clínica o en su práctica profesional. Exacto, genial, genial. Así que si desean estar en estos entrenamientos, simplemente escriban al chat donde recibieron el link de acceso para esta presentación. Como ustedes notaron, esta es una presentación o una invitación que se realizó de manera privada. Se les envió a quienes pertenecen a unos grupos en particular. Inclusive a algunas personas les llegó directamente a su WhatsApp personal, a su WhatsApp privado. Así que si te interesaría estar en todo este proceso de certificación, en donde vas a tener estos 3 bonos que te acabamos de mencionar, ¿sí? Y estos 2 entrenamientos en vivo, solamente escribe allí y allí te estarán explicando quiénes son de Panamá. El doctor Cristian directamente le estará dando toda la información, cómo acceder a este proceso. Quienes de pronto son de otro país, repito, escriban al grupo o al número de WhatsApp donde recibieron el link para esta invitación y allí entonces estaremos primeramente este fin de semana, 2 y 3 estaremos con primeros auxilios psicológicos y luego el 16 y 17 de octubre estaremos directamente con el doctor Andrés Gamba con todo el proceso de telepsicología y otros 2 docentes adicionales quienes les van a hablar del tema de las plataformas que se deben utilizar, algo de ciberpsicología, algo de cómo mantener el rapport y la conexión virtual. Bueno, realmente un entrenamiento bastante completo para que ustedes puedan tener. A ver, respondemos algunas preguntas que hay por acá. Judith, Por acá nos preguntaban que si las normas van a estar enfocadas a Colombia o cambian a diferentes países. Gabriela, vamos a trabajar normatividades, digamos las principales normatividades que regulan a la gran mayoría de países de Hispanoamérica. ¿Sí? Te voy a contar una confidencia, pero por favor este secreto me lo guardan, luego no quiero hacerle mala publicidad a Colombia, pero bueno, nosotros no estábamos preparados para temas de telepsicología. Entonces te cuento, nosotros todavía no tenemos reglamentación de telepsicología. ¿Sí? Nosotros lo que teníamos era reglamentación de telesalud, ¿sí? O sea, medicina estaba o sea, medicina se preparó para esto. Nosotros como Colombia no nos o sea, sabíamos, teníamos como algunos acuerdos de ética que se deberían tener cuando uno hace virtualidad, pero no teníamos reglamentaciones. ¿Qué nos tocó desde Colombia? Empezar a estudiar las reglamentaciones de Hispanoamérica. Y es un poco lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque ni siquiera tenemos reglamentación, hemos tenido que ir estudiando y aprendiendo, porque como lo decía Félix al inicio, realmente nunca nos imaginamos que algo así iba a llegar tantos meses, ¿sí? Colombia está montando sus reglamentaciones a partir de toda la normatividad que se viene haciendo. Entonces, vamos a trabajar normatividad general, ¿sí? Algunos principios casi que cobijan a toda la ciencia de la psicología en diferentes países. Vamos a hablar y vamos a hacer, claro, algunas aclaraciones entre países. exacto. Sí, hay un ajuste en las fechas. No es 25, no es en septiembre, repito, es 2 y 3 de octubre y 16 y 17 de octubre. Va a ser en las horas de la tarde-noche. Les repito toda la información, como para no extendernos en este momento. Vía WhatsApp, pregúntenos. Allí les estaremos dando toda la información pertinente de cómo pueden acceder a todo este paquete de seminarios que, les repito, realmente no lo hemos querido promocionar o publicar de manera macro a todos, sino a ustedes que de alguna manera están en nuestros grupos, así que siéntete privilegiada, privilegiado si te llegó la información, porque no todas las personas fueron invitadas a esta presentación, a este pack especial que es en convenio con la APP, con la Asociación de Psicólogos de Panamá. Doctor Andrés, muchas gracias por darte este tiempo en el medio de tu break. Sabemos que ahora ya sigues en clase en la universidad y estamos en contacto. Claro que sí, encantado de verlos y ojalá nos podamos ver pronto para seguir trabajando en estos temas. Recuerden, 4 protocolos de intervención. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego, Félix. Gracias por la invitación. Claro que sí. Feliz noche. Doctor Cristian, gracias por la invitación. Esperamos que de alguna manera los demás colegas y compañeros psicólogos en Panamá puedan ser parte de todo este proceso que lo hemos hecho como algo único y realmente muy especial para que, bueno, puedan tener todas las herramientas
que requieren en este momento para que puedan profundizar y fortalecer su ejercicio profesional. Excelente, muchas gracias, Félix, nuevamente. Si me escucha, Sí. gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, esperando que los colegas panameños también se sumen a esta experiencia, la cual realmente pues, va a fortalecer esas competencias para este tipo de manejo. Así que los esperamos que se vayan inscribiendo para cada uno de estos productos y también los bonos también televisados ¿sí? Por video para que también los aprovechen. Buenas noches. Perfecto. Bueno, feliz noche a todos y a todas. Estamos en contacto. Chao, chao.